Buenas tardes, noches con todos y con todas. Bienvenidos a la Universidad Católica y al Auditorio Gustavo Gutiérrez. Este es la reunión en homenaje a nuestro amigo y colega Nelson Manrique Gálvez. Él así, y me alegra personalmente e institucionalmente estar aquí y poder compartir con ustedes un momento, vamos a decir así, de recuerdo y también de homenaje, de rememoración en esta facultad y en este salón, que además es parte de nuestro salón, algo así como nuestro salón histórico, ¿no? Los que lo recuerdan antes de la remodelación, este ha sido siempre el lugar de las grandes reuniones de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido el lugar de las asambleas, de las discusiones, ha sido el lugar de las elecciones de decano y del conteo de votos, de los momentos de presentación de los momentos más importantes en la celebración de los 30 años, los 40 años, los 50 años de la facultad. Todo se ha hecho en este lugar, ¿no? Y Nelson ha sido parte de esta comunidad y sigue siendo parte de esta comunidad, ¿no? Como antropólogo, este tipo de reunión es, vamos a decir así, es un ritual. Es un ritual que dice muchas cosas. Dice, primero, que él ha sido parte y sigue siendo parte de nosotros, y por eso, en realidad, este homenaje es al mismo tiempo recordarlo con alegría, como persona, como amigo, como colega, pero también como intelectual, como sociólogo, historiador, que ha contribuido al desarrollo de las ciencias sociales aquí en el Perú. Entonces, esta va a ser una reunión de homenaje, vamos a decir, breve. Vamos a tratar de acordarnos de él, en su vida, en su trayectoria, en su producción académica y en los recuerdos que tenemos de su experiencia y su compartir la vida con nosotros acá en la Facultad y el Departamento de Ciencias Sociales. Como corresponde a nuestras lógicas de ritual, comenzamos siempre con las palabras de la gente más importante que tiene en este momento nuestra representación. Entonces vamos a comenzar este homenaje con las palabras de nuestra decana Fanny Muñoz. Muchas gracias, estimadas colegas, estudiantes, egresados, amigos, familia de Nelson. También quiero darles las buenas noches ya a todos, a todas. Y quisiera iniciar estas palabras expresando mi agradecimiento a la comisión organizadora de este homenaje, integrada por Marisa Paredes, Alejandro Díez y Aldo Panfichi, así como a Francis Canales y Yulisa Cáceres, también Cecilia González, miembros del equipo de la facultad, por su valioso trabajo y dedicación en la organización de este encuentro. A 4 meses y algunos días del fallecimiento de Nelson, nos reunimos esta noche, como ya ha dicho Alejandro, para recordarlo, rendir homenaje a su trayectoria y agradecer y celebrar su vida por el vasto legado que nos ha dejado. Recordar a Nelson es evocar al mismo tiempo a un ser humano generoso y a un intelectual riguroso, creativo y comprometido con la comprensión crítica del país. Sus trabajos abordaron temas cruciales para el Perú, como el racismo, la violencia política y las desigualdades, siempre desde esta mirada aguda, reflexiva y atenta al presente, y con una capacidad de articular este análisis histórico con una preocupación por el presente. Nelson inicia sus estudios de agronomía en la Universidad Nacional de Agraria La Molina, continúa su formación en sociología en la maestría de Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad y posteriormente el doctorado en la École de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París. A lo largo de su trayectoria académica articuló influencias diversas, desde el marxismo hasta la historia social de Eric Hobsbawm y E.P. Thompson, así como la Escuela de los Anales, de la cual va a incorporar el interés por las mentalidades. Es en esas circunstancias en que yo lo conozco y cuando trabajaba todo lo que era los confesionarios de pueblos indígenas, ¿no? Y juntos discutíamos sobre algunos temas de esta colonización del Perú. Todo ello, todas estas distintas fuentes teóricas y metodológicas se va a reflejar en esta sólida formación teórica, en su originalidad y en el manejo especialmente riguroso de las fuentes. Nelson fue además un lector voraz desde la infancia. Como señala en la entrevista que le realizó Pablo Drinot, recordaba, cito entre comillas, una infancia más bien solitaria, ligada a la lectura
intensa desde muy pequeño. Cierro estas comillas. Este testimonio ayuda a comprender la densidad de su formación y su inagotable curiosidad intelectual, que se manifestaban en la prolijidad y profundidad con lo que abordaba estos temas diversos, llegando a la erudición. A ello se suma una honda sensibilidad artística. Disfrutaba de la música andina y encontraba en la guitarra un espacio de expresión personal. Fue también un interlocutor exigente y un docente comprometido. Concibió su trabajo intelectual estrechamente vinculado tanto a la docencia como a la intervención en la opinión pública y durante su juventud a la militancia política. En este espacio participó justamente en la creación de SUR, Casa de Estudio del Socialismo, y la revista Márgenes, encuentro y debate junto con Alberto Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero, Maruja Barrig, Maruja Martínez, Peter Elmore, Gustavo Buntix, entre otros. Desde allí impulsaron una reflexión crítica desde una izquierda no dogmática, abierta al debate serio sobre los problemas políticos, sociales y culturales del país. En este espacio también nos volvimos a encontrar y recuerdo además las reuniones y discusiones que se tenían en SUR, en las que la pasión por las ideas transcurría en un ambiente cálido, acompañado de un vino y algunos bocaditos. Asimismo, Nelson participó activamente en la discusión pública, mediante las columnas en diarios La República y Perú 21, lo que permitió llegar a públicos más amplios. Esta vocación por difundir el conocimiento no significó nunca una pérdida de rigor. Por el contrario, reafirmaba su convicción de que el pensamiento crítico debía trascender los límites de este espacio universitario. Nelson ingresó a la docencia en la PUC en 1988 y a lo largo de estos 33 años formó a diversas generaciones de estudiantes. Muchos lo recuerdan como una persona con una gran capacidad de escucha, entusiasta al compartir sus hallazgos, horizontal en el trato y de sonrisa franca. En el aula sus clases se desarrollaron de manera abierta, con humor, una característica muy de Nelson, apelando al diálogo como forma de aprendizaje y el ejercicio constante del pensamiento crítico. Existe un amplio consenso en reconocer a Nelson como una de las figuras intelectuales más destacadas del Perú contemporáneo. Esto lo pudimos ver también cuando él falleció y las innumerables publicaciones que se hicieron en torno a él y a su obra, ¿no? Su extensa obra realizó aportes fundamentales para interpretar la historia del país y sus principales problemas, como ya he señalado, sustentado en esta base teórica sólida y el riguroso trabajo empírico. Su libro Campesinado y Nación, por ejemplo, abre una línea de investigación decisiva para incorporar la perspectiva de actores históricamente excluidos, como los campesinos, subrayando su papel como sujetos activos en la historia, entre otros aspectos, la importancia de las guerrillas indígenas en la Guerra del Pacífico. Asimismo, colocó el racismo en el centro de la reflexión sobre la sociedad peruana, entendiéndolo como una estructura persistente de exclusión. En Vinieron los sarracenos, el universo mental de la conquista de América, señala, cito, que el racismo tiene lejanos antecedentes en lo sucedido en la España de la época de la conquista. Aunque sus formas históricas han variado, señalaba Nelson, esta matriz colonial sigue teniendo un peso decisivo en el Perú contemporáneo, como al naturalizar las desigualdades y las jerarquías sociales. Otra obra que quisiera destacar porque expresa su permanente curiosidad intelectual es Una alucinación consensual, redes sociales, cultura y socialización en Internet. Un estudio pionero e innovador sobre las redes sociales que comenzó a trabajar desde el 2001. Su lectura sobre Internet y las redes sociales resulta hoy especialmente vigente, porque él decía, lo virtual no constituye un ámbito separado de la vida social, sino un espacio donde se reorganizan y amplifican conflictos, desigualdades e identidades ya existentes. En ese sentido, el mundo digital ocupa hoy un lugar central en la vida pública al incidir en la circulación de información, la formación de opinión, la acción política y la producción de subjetividades. Para Nelson, este escenario inauguraba una nueva fase de las contradicciones de nuestro tiempo. Leerlo hoy no implica solo recordarlo, sino también actualizar sus preguntas frente a un entorno digital cada vez más centralizado, opaco y conflictivo. No quisiera terminar este homenaje sin compartir una reflexión más personal. Mientras preparaba estas palabras y desde la partida de Nelson, no he dejado de pensar
que con él se va también una generación de académicos que ha sido fundamental en mi formación. Pienso en particular en Alberto Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero, aquellos intelectuales que compartieron una manera de pensar el país críticamente desde sus fracturas y que renovaron nuestras formas de comprender el Perú a partir de sus preocupaciones comunes: la desigualdad, el racismo, las tensiones de la modernidad. Con matices compartieron también un acercamiento a posiciones de izquierda, sin caer en el dogmatismo, y los vimos participar en espacios que ya he señalado como Sur e intervenir en el debate público con la convicción de que la reflexión intelectual debería tener incidencia en la vida colectiva. Finalmente, también los unía una forma ensayística de trabajo académico, hoy menos frecuente, pero particularmente valiosa por su capacidad para construir una voz autoral propia, articular reflexión y argumentación e interpelar a sus lectores. Y para terminar, quiero agradecerte, Nelson, por tu presencia entre nosotros, por tu obra y por las preguntas que nos dejas abiertas y que nos invitan a seguir pensando el país. No hay mejor manera de honrar tu legado que mantener viva tu obra y propiciar que sea leída por las nuevas generaciones. Como tú mismo decías, se trata de apostar por un mundo más tolerante, capaz de aceptar la diversidad y de enriquecerse con ella. Muchas gracias. Escuchamos ahora las palabras de nuestro jefe de departamento, David Sulmón. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Es para mí un gran gusto poder compartir este espacio de homenaje a un colega, un amigo tan querido y que ha dejado huella en la formación y la trayectoria académica de varios de nosotros. Yo conocí a Nelson como alumno suyo en el curso de Procesos del Perú, el siglo pasado, justamente en esos tiempos acababa de terminar de escribir su libro sobre el universo mental de los conquistadores, y sus clases eran estas clases donde te ofrece una visión del Perú, ubicado también en el mundo, pero en un contexto de larga duración, ¿no? Y cómo las mentalidades, las formaciones culturales influyen en los proyectos de nación, en la acción de los sectores populares, de las élites. Entonces, como joven estudiante de sociología del primer ciclo de facultad, encontraba sus clases fascinantes, a pesar de que Nelson tenía un estilo de dictado. Bueno, en mi época se sentaba en su pupitre, en su mesa, y leía sus notas. Entonces, si uno lo veía de fuera, ahora de repente verían que es un profesor no muy dinámico, pero las clases eran fascinantes. Uno se quedaba maravillado de la erudición que tenía Nelson, además, cómo conectaba procesos históricos, formaciones culturales, momentos fundacionales de la historia peruana, la acción de sectores populares, del campesinado en particular, visibilizando la importancia, por ejemplo, del campesinado durante la guerra con Chile. Uno venía del colegio y la historia de la guerra con Chile eran los héroes de Tarapacá, de Arica, Grau, y todo este mundo campesino del centro del país que se alzó contra el invasor en una época donde el ejército, entre comillas, profesional, había sido derrotado. Era una historia que pasaba al olvido, sobre todo en los textos escolares, y Nelson tuvo esta virtud de recuperar esa historia y compartirla con sus estudiantes. Nelson tuvo una larga trayectoria en nuestra universidad, enseñó durante 37 años acá en la Universidad Católica, empezó en 1985 como profesor por horas,
entra a la docencia ordinaria como profesor auxiliar en 1989 y sigue su carrera docente. Termina como profesor principal, él entra a la categoría de profesor principal en el 2003 y se jubila en el 2022, poco después de la pandemia. A lo largo de su trayectoria como profesor, él es uno de los pocos profesores a tiempo completo de nuestro departamento que tuvo una presencia constante en etapas tempranas de la formación de los estudiantes en nuestra universidad, dictando los cursos de realidad social en estudios generales letras, ¿no? Eso es una de las cosas que él siempre tuvo a lo largo de su trayectoria docente, esta preocupación por compartir una visión, una interpretación de la historia peruana a los estudiantes más jóvenes de esta universidad y mientras pudo nunca dejó de dictar en estudios generales. Creo que eso ha marcado a varias generaciones de estudiantes en esta universidad. Y también los cursos que conectan la historia social con los procesos sociales acá en la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente en la especialidad de Sociología. Y su trayectoria lo llevó también a incursionar en cursos como Sociología de la Cultura, en esa época se llamaba Sociedad de Cultura, y a finales del siglo pasado fue uno de los pioneros de tratar de comprender lo que significaba la irrupción de las nuevas tecnologías de la información en nuestra sociedad, ¿no? Debe haber sido una de las primeras personas que tuvo internet conectada en casa, ¿no? En el siglo pasado, para los que no sé, bueno, varios se acuerdan, uno se conectaba a internet por módem, entonces había que hacer, sonaba eso y entonces uno usaba internet muy poquito desde la casa porque costaba pues la conexión por módem. Cuando empezó el cable y se podía tener la conexión de internet en casa, yo recuerdo, Nelson debe haber sido una de las primeras personas que tuvo esa conexión en su casa, ¿no? Y a partir de eso desarrolló una serie de reflexiones y libros sobre la irrupción de estas nuevas tecnologías en nuestra sociedad, que también se tradujeron en cursos que ofreció a nuestros estudiantes en la universidad. Con los cursos de Sociología de la Comunicación y obviamente su labor docente también impactó en la formación de posgrado, en el doctorado, asesorando tesis de maestría y doctorado, tesis sobre temas de historia social, que son los temas que él trabajaba y era más experto, con un gran cariño por el centro del país, ¿no? su tierra natal. Entonces, esta amplitud de vistas y de enfoques para combinar la historia, la reflexión sociológica, entender la cultura y las mentalidades, los cambios tecnológicos y cómo eso afecta nuestra manera de estar juntos en la sociedad, da cuenta de esta variedad de temas que Nelson manejaba con gran versatilidad, con mucha erudición y con mucha sensibilidad también. Mucha sensibilidad por los temas de injusticia social, los temas de exclusión, de racismo, comprender los efectos que tiene, las causas y los efectos que tienen las divisiones étnicas y raciales en nuestro país. Era uno de los que reflexionaba sobre eso. Participó activamente también en las reflexiones en torno al informe final de la Comisión de la Verdad. Yo trabajaba en esa época en la Comisión de la Verdad y
participación, si bien Nelson no trabajaba en la Comisión de la Verdad, era un interlocutor bastante asiduo de cómo este informe trataba de ofrecer una visión o sea, entender lo que pasó en el conflicto armado dentro de una visión histórica del país y de sus profundas desigualdades y brechas. Además de ser un excelente colega, amigo, muy cálido, ya tuve la ocasión también de establecer una relación cercana con algunos de sus hijos, en particular Daniel, que fue testigo de mi matrimonio. Entonces también hay una relación cercana con la familia de Nelson que se ha podido construir a lo largo de estos años, ¿no? Entonces esta cercanía, bonomía también de Nelson, sensibilidad, lo hacía un colega extremadamente apreciado y un gran amigo para todos nosotros. Y por eso creo que este homenaje rinde justicia a la presencia de Nelson en nuestra universidad, en nuestra facultad, en nuestro departamento y también en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias. Para continuar, solo añadiría, aunque no me corresponde hablar nada, solo comentaría, yo no he sido alumno de Nelson, soy vengo de antropología, no he llevado nunca un curso de realidad social peruana, entonces, y sin embargo, tuve el privilegio de algo que probablemente no van a mencionar. Yo escuché a Nelson por primera vez cuando alguna vez, no me acuerdo en qué año, fue profesor visitante en la Escuela de Altos Estudios en París, en la época en que yo estaba estudiando algo probablemente, entonces, y tuve la ocasión de verlo en el seminario invitado por Nathan Bachtel, hablando justamente del libro de la colonización, y de la mental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue muy interesante conocerlo desde esa perspectiva. Yo no lo conocía como profesor, nunca había tenido... Y después, cuando fui profesor incorporado a la universidad, lo conocí como colega, también como jefe en algún momento, y Nelson siempre tenía, vamos a decir así, un buen chiste para cualquier reunión, que era parte de sus características que lo hacían tan apreciable. Entonces, para la segunda parte, invito a Maritza Paredes, a Cecilia Rivera y a Nelson Pafichi. Bueno, para continuar, solo decirles que estamos muy contentos de poder estar reunidos hoy día como comunidad para celebrar a Nelson, que como ya lo hemos dicho, tuvo una trayectoria realmente muy sentida por todos nosotros, porque fue una persona que no solamente, en mi caso, fue un gran profesor, un intelectual al cual uno siempre pudo recurrir para hacer preguntas y con mucho tiempo para responderlas. En los momentos más difíciles o en las discusiones más complejas siempre tenía, como dice Alex, un buen chiste, un maravilloso sentido del humor. Y ya como directora del doctorado, un colaborador inmenso hasta los últimos momentos de su vida. El año pasado se graduó el último de sus estudiantes de doctorado. Ya estando enfermo, nunca nos negó la posibilidad de poder acompañar, asesorar, y siempre apoyándolo en el proceso, pero con una generosidad enorme. Y ese es el recuerdo que yo me llevo de un colega que fue un gran profesor y además un gran colaborador, construía, digamos, con cada uno de nosotros un espacio de colaboración, una comunidad. Así que estamos muy contentos de estar aquí para celebrarlo. Y ahora nos toca pasar, digamos, a las palabras de homenaje que van a estar a cargo de Aldo Panfichi y de Cecilia Rivera. Aldo es profesor principal de Sociología y Cecilia es profesora de la sección de Antropología, y la idea era poder
compartir entre ambas secciones la experiencia que ambas secciones hemos tenido, digamos, del acompañamiento, del trabajo y de la colaboración conjunta con Nelson. Empezamos entonces con Aldo. Muchas gracias. Buenas noches, estimados colegas, amigos, familiares de la familia de Nelson, invitados todos, muy buenas noches. He escrito un texto que quiero empezar señalando que va a ser un poco parcial debido a la riqueza y densidad de las distintas actividades y esferas de actividades en las cuales Nelson ha estado involucrado. Siempre vamos a tener que desarrollar diálogos para poder construir, digamos, una imagen más completa. Así es que voy a vincular hechos biográficos de Nelson con su producción académica, sobre todo o fundamentalmente. Ahí vamos. Nos hemos reunido en esta ocasión para reconocer y sobre todo agradecer la trayectoria académica, profesional y personal de un extraordinario colega, el profesor Nelson Manrique Gálvez, al que le debemos mucho del conocimiento que alimenta la enseñanza y la investigación de las ciencias sociales peruanas. Personalmente, me siento honrado que las autoridades de la facultad, del departamento y de la sección de sociología me hayan pedido dirigir unas palabras en esta ocasión tan especial para nuestra comunidad. Palabras que apenas recogen los principales hitos de una trayectoria rica e inspiradora que se despliega en diferentes esferas de actividad: la enseñanza, la investigación, la militancia política, el ejercicio profesional en organizaciones de sociedad civil e incluso en el periodismo, con punzantes columnas de opinión, siempre sobre temas relevantes de la coyuntura política. Nelson ha sido, pues, uno de nuestros intelectuales cívicos más importantes del país. Un intelectual con una enorme curiosidad que ha utilizado su conocimiento, su capacidad de análisis y su pensamiento crítico, no solo para ayudarnos a formar mejor a nuestros estudiantes, futuros líderes del país, sino también para intervenir activamente en la esfera pública, promoviendo los valores de justicia y el bien común. Esta trayectoria se entiende mejor si pasamos revistas a algunos datos biográficos que tuvieron un profundo impacto en la vida de Nelson y que generaron su curiosidad intelectual y su compromiso cívico. Revisando una larga entrevista biográfica del historiador Paul Drinot, profesor de University College London, realizado en junio del 2023 y publicado por la revista histórica del Departamento de Humanidades de nuestra universidad, pudimos conocer o extraer los siguientes datos. Nelson nació en Huancayo en 1947 en el seno de una familia donde los padres dominaban perfectamente el quechua. Su padre, Amador Manrique de Lara Lozano, nació en la provincia de Angaraes, en Huancavelica, y trabajaba en una mina en el área de transporte, mientras su madre, Marta Gálvez, nació en la provincia de Huanta, en Ayacucho. Amador y Marta se casaron y tuvieron 11 hijos, de los cuales sobrevivieron 6. Una situación dolorosamente común por esos años, cuando la esperanza de vida al nacer en los años 50 eran de 153 niños y niñas fallecidas menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Una estimación del Instituto Nacional de Estadística. Posteriormente, buscando mejores condiciones de vida y sobre todo oportunidades educativas para los hijos, una demanda interna muy fuerte, recuerda Nelson, la familia se trasladó a Huancayo. En esta ciudad Huanca nació Nelson, siendo el último hijo de la familia. Aquí, además, en Huancayo, en Huancayo, estudió su educación primaria y secundaria, viajando a Lima a los 16 años para postular a la carrera de agronomía en la Universidad Nacional Agraria. Un ancestro importante para Nelson fue su bisabuelo Rudecindo Manrique de Lara,
que combatió en las guerrillas caceristas contra la ocupación chilena. Nelson no lo dice en la entrevista mencionada, pero se puede suponer con cierto grado de certeza que la experiencia del abuelo Rudecindo seguro está entre las motivaciones personales de su libro Campesinado y Nación, las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, publicado inicialmente en 1981 y reeditado el año 22 en una hermosa edición que acá tengo en mis manos. Sí, una hermosa edición. Sobre este libro y las ideas centrales volveremos más adelante. Es importante anotar, además, que su padre, Amador Manrique, fue militante aprista, que participó en el intento revolucionario de noviembre de 1934 contra el gobierno del mariscal Óscar R. Benavides, que se negaba a convocar elecciones y a liberar a los presos apristas y comunistas. El padre de Nelson participó de la toma de la Plaza de Armas y del ferrocarril de Huancavelica, habiendo sido encarcelado por esta acción. Don Amador fue uno de esos militantes heroicos de los años de persecución y permaneció leal a las ideas reformistas y primigenias del aprismo hasta el final de sus días. Con estos antecedentes, no podemos evitar que el libro Usted fue aprista, Bases para la Historia Crítica del APRA, publicado por el Fondo Editorial de la PUC el año del 2009, tiene un sentido también biográfico en él. También volveremos sobre este libro un poquito más adelante. En 1965, a la edad de 17 años, vino a Lima a los 16, a los 17 años, ingresó a la Universidad Nacional Agraria La Molina para estudiar agronomía, pero luego del primer semestre se trasladó a sociología. En 1965, coincidente ese mismo año, inicia sus acciones guerrilleras el movimiento de izquierda revolucionaria El MIR, uno de cuyos frentes estaba precisamente en la región central, de donde provenía la familia de Nelson. De hecho, el MIR llamó Tupac Amaru a la columna de los Andes Centrales, dirigida por Guillermo Lobatón y Máximo Velando, ambos muertos en combate en 1965. El inicio de las acciones guerrilleras y su rápida desaparición por las fuerzas militares tuvo un fuerte impacto en el joven Manrique, más aún cuando en el colegio había conocido a dos jóvenes huancaínos que formaron parte de esta columna guerrillera. No eran sus amigos, dice Nelson, pero los conocía. En la entrevista con Drinot, Nelson además confiesa que en los años iniciales de su vida universitaria apoyó al MIR, con el pegado de afiches y otras acciones de difusión, pero sin militar y ser parte del movimiento, comillas, como muchos otros universitarios atraídos por las posibilidades de un cambio radical de la sociedad peruana, comillas, palabras de Nelson. Años más tarde, en los turbulentos años 70, sí ingresó a militar en el MIR, un movimiento diezmado por la represión, pero lo cual le incentivó a alejarse en esos años del mundo académico. En 1972, Nelson obtuvo el grado de licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Terminado el pregrado y hacia inicio de los años 80, Nelson combina la militancia política en la denominada Nueva Izquierda con el trabajo de ONGs y organizaciones de sociedad civil que acompañaban la implementación de la reforma agraria. Esto lo llevó a trabajar en Piura, con campesinos pobres de San Lorenzo, con campesinos pobres de San Lorenzo que no habían sido beneficiarios de la reforma agraria y que intentaban ser colonos en una zona de Piura. También con trabajadores de los complejos agroindustriales azucareros de Lambayeque y La Libertad, y con las comunidades campesinas de Junín y la Sierra Central del país. Eran los años del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado primero por Velasco Alvarado y luego por Morales Bermúdez. A fines de los años 70, Nelson Manrique decide estudiar una maestría de Sociología en la PUC, con una beca de estudio ofrecida por la universidad con fondos de la cooperación internacional. El director de la maestría era Alberto Flores Galindo, quien pocos años antes había regresado de estudiar su doctorado en Francia
comillas, como dice Nelson, cargado de ideas, lecturas y un enorme entusiasmo. Alberto Tuto Flores, al igual que Gonzalo Portocarrero, serían claves en el desarrollo intelectual de Nelson Manrique. En 1979, año del centenario de la Guerra del Pacífico, Manrique presenta una tesis que sin duda, repito, está relacionada con la experiencia de su bisabuelo y que trata sobre la participación de las comunidades indígenas en la resistencia armada contra la ocupación chilena. Una tesis asesorada por Alberto Flores Galindo y que fue publicado como libro en 1981 con el título de Campesinado y Nación, las guerrillas indígenas en la guerra con Chile, convirtiéndose desde un inicio en un clásico de la bibliografía peruana. Debo confesar que yo también me sentí fascinado cuando leí, digamos, este libro en los inicios de mi formación como sociólogo. Un libro fascinante e innovador, porque rompe con la tradición de enfocar la guerra del Pacífico de la semblanza de los héroes militares como individuos para reivindicar el papel colectivo de las comunidades indígenas. Pero además, porque rompe con el prejuicio firmemente enraizado que los indígenas no tenían un sentimiento nacionalista, que en su atraso y pobreza creían que la guerra era entre el general Pirú y el general Chile, como nos enseñaron en el colegio, mostrando documentalmente la existencia de una identidad nacional indígena reactiva frente a la ocupación extranjera. Este clásico de la bibliografía peruana, después de 41 años, ha sido reeditado por la editorial Taurus el año de 2022. En la década de los 80, Nelson combina la labor de enseñanza como profesor a tiempo parcial en varias universidades, ahora le llamamos profesores taxi, con trabajos a tiempo completo como investigador en varias importantes organizaciones de sociedad civil. Ha sido jefe de la División de Investigaciones del Taller Rural de DESCO y miembro de su consejo directivo. También investigador en el Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA. Miembro del consejo directivo del Seminario Permanente de Investigación Agraria del Perú, CEPIA. Miembro del Consejo Asesor del Centro de Promoción Campesina y Desarrollo PROCAT de San Juan de Jarpa, Huancayo. Y también miembro del Comité Asesor del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social CEDEPAS en Huancayo. En forma paralela, Nelson nunca dejó de escribir y publicar. Entre 1984 y 1988 publicó 3 libros: Colonialismo y Pobreza Campesina, Caylloma y el Valle de Colca, siglos XVI al XX, Mercado Interno y Región, 1820-1930, Yaguarmayu, Sociedades Terratenientes Serranas, 1884-1910, esto en el año de 1988. Con estos libros, Nelson va consolidando o construyendo una perspectiva de análisis que podríamos denominar sociología histórica, donde se privilegia el uso de los conceptos y las categorías sociológicas en el análisis de los fenómenos históricos de larga duración. Al final de la década, en 1989, Nelson es incorporado como profesor auxiliar a tiempo parcial en esta universidad, nuestra universidad. En los siguientes años, Nelson recibió varios reconocimientos internacionales que le permitieron desarrollar un proyecto de investigación, esta vez también vinculado a un hecho histórico, el 5º centenario de la conquista de las Américas. Nos referimos a la prestigiosa beca Guggenheim en 1921 y a la beca del Consejo Superior de Investigación Científica de España ese mismo año. Con estos apoyos, a Nelson le permitieron dedicarse a tiempo completo en la investigación, algo que había sido una gran aspiración para él, pero que no había podido lograr porque tenía que trabajar en distintas universidades y en distintas ONGs sin poder dedicarse enteramente a la investigación. Estas becas le permitieron dar un tiempo que él valoraba mucho. Nelson en 1993 publica otro de sus libros, a mi criterio, fundamentales. Vinieron los sarracenos, el universo mental de la conquista de América, publicado por DESCO. Es un libro extenso, 600 páginas,
y considerado clave para comprender las raíces históricas de la discriminación y la estructura social de los países andinos. En esta investigación, Nelson analiza cómo la mentalidad de los conquistadores españoles fue moldeado por conflictos religiosos y raciales en la península ibérica durante los siglos XV y XVI, antes de llegar a América. Conflictos que estaban dirigidos a construir una identidad española homogénea y católica, utilizando la expulsión y la Inquisición como mecanismos contra, comillas, moros o moriscos y judíos. Mentalidad que se trasladaría a los países andinos y que se aplica contra las poblaciones indígenas americanas. De allí provienen los conceptos de pureza racial y exclusión religiosa e extirpación de las denominadas idolatrías, que según Nelson Manríquez son la base del racismo colonial en América. Racismo que también, según Nelson, perdura hasta nuestros tiempos y que se muestra descarnadamente en el trato que recibieron las víctimas indígenas en el conflicto armado interno que sufrió el país. Entre 1997 y 1999, Nelson recibe la beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia para realizar su investigación doctoral en el programa de Historia y Civilizaciones en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, bajo la dirección del reconocido intelectual francés Natal Huachel. La tesis trata el comunalismo y los circuitos mercantiles del sur andino en la primera centuria de la República. Esta tesis no ha sido publicada y era uno de los proyectos editoriales con los que Nelson pensaba dedicarse antes de su lamentable desaparición. A inicios de la década del 2000, Nelson obtuvo la plaza de profesor en la especialidad de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales y 2 años más tarde, el 2003, fue promovido a la categoría de profesor principal a tiempo completo. Con este nombramiento, Nelson pudo dedicarse con mayor ahínco a la vida académica y a la formación de nuestros estudiantes. También tuvo que asumir responsabilidades de gestión, porque a todos nos toca. Dentro de la PUC fue miembro del Consejo Académico de Estudios Generales Letras, 2005 al 2011, del Consejo Académico del Departamento de Ciencias Sociales en 2 periodos, 2005 y 2014 y 2007. Fuera de la PUC, fue miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONCITEC, 2001-2006, del Consejo Nacional de Educación, 2007-2008, y de la Comisión Nacional de Cultura, 2000-2003. En todos estos años, Nelson siguió investigando y publicando incansablemente. No tengo tiempo para revisar toda su producción, aunque sí quisiera, y eso queda pendiente, creo que nos queda pendiente como comunidad, aunque sí quisiera llamar la atención del libro Usted fue aprista, Bases para una historia crítica del APRA, publicado por el Fondo Editorial ya de nuestra universidad en 2009. Recordemos que su padre, Amador Enrique, había sido revolucionario aprista y que había sufrido por ello, pero que sus hijos habían optado por militar en la izquierda marxista. El hermano mayor de Nelson, en el Partido Comunista, y él, inicialmente en el MIR y luego en otros grupos de la nueva izquierda. Nelson dedica este libro a su padre, cuyas ilusiones reformistas terminaron frustradas. El componente biográfico de esta obra está presente desde las primeras páginas. Según Nelson, en este libro lo que se buscaba era entender la racionalidad política detrás de los cambios doctrinarios del APRA. Cómo el partido pasó de ser una fuerza antiimperialista y reformista a un actor clave en la defensa del statu quo oligárquico, especialmente tras los pactos con la convivencia ya con Manuel Prado y luego, como diría, en las elecciones de los años 60. El autor, Nelson, utiliza archivos históricos y testimonios de exmilitantes, como los del APRA rebelde. Ustedes hay que recordar que estas alianzas o estos cambios en la orientación política generaron un movimiento del APRA rebelde que luego se convirtió en el MIR, para reconstruir las tensiones internas y las pugnas del partido, señalando como causas del giro conservador 3 variables: el antiimperialismo, la renuncia al antiimperialismo, el culto a la personalidad ahaya y la decisión de convertirse en el garante social a cambio de cuotas de poder en el sistema político institucional. Finalmente, no podía dejar de mencionar que la curiosidad intelectual de Nelson por los procesos y acontecimientos que vivíamos también alcanzó en el Internet, las redes y el mundo virtual.
A él debemos las primeras publicaciones en el Perú sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la comunicación y en la vida cotidiana. En 1997, La sociedad virtual y otros ensayos, y casi una década después, 2016, Una alucinación consensual, redes sociales, cultura, socialización en Internet. En este último libro se ofrece un primer análisis sociológico de cómo la era digital y las redes sociales redefinen la política y la discriminación en el Perú moderno. Debo confesar que en este recuento de la vida y obra, este recuento es incompleto, porque no incluye todas sus obras, sino aquellos que personalmente considero sus aportes fundamentales. Tampoco incluye el papel de Nelson como una pluma combatiente en las páginas editoriales de la República entre los años 2015 y 2020 y en la República y en el diario Perú 21. Tengo la esperanza de que Silvia Rivera, que nos acompaña en esta mesa, pueda referirse al papel de Nelson en el comité editorial de Márgenes y en el colectivo Sur, ¿no? Donde Nelson, junto con esta generación brillante de intelectuales que pudimos tener la suerte de ser educados por ellos, se aglutinaron junto con otros de otras carreras y profesiones. En estos mismos años, también Nelson fue miembro del comité editorial de la revista Andina, del Centro Bartolomé de la Casa del Cusco y de otras revistas regionales. Entonces, un poco cerrando, porque ya estoy hablando demasiado, su obra, prolífica, intensa, tiene siempre una pulsión, una connotación, ya sea biográfica o con la historia y los desafíos de la historia que nosotros vivíamos como sociedad. Su obra ha abordado por ello una variedad de temas, desde la historia regional, el desarrollo del capitalismo, la historia del racismo, la exclusión, la violencia política, el conflicto armado interno, los partidos políticos, Internet y las redes sociales. Un intelectual monumental que creo todavía no tiene el reconocimiento que debería tener y que espero que este acto sea el primer paso en este proceso de reconocimiento de todo lo que le debemos a Nelson Manrique. Muchas gracias. Gracias, Aldo, por esta semblanza, por recordarnos la grandeza del trabajo de Nelson, ¿no? Siempre preocupado, sobre todo recordándolo hoy, por la preocupación que tenía por cómo el Perú iba a ser una comunidad política, ¿no? Una nación que todavía estas elecciones nos recuerdan no termina de serlo. Cecilia. Okay, buenas noches con todos. Buenas noches con todos, todas aquí presentes. Y muchas gracias y también mucho problema el haberme puesto aquí a conversar y a contarles algunas cosas sobre Tito, sobre Nelson. Me lo confundí porque están muy vinculados unos con otros. Y además porque me temo, Aldo, no voy a satisfacer tu curiosidad de los debates que tenían en el comité editorial de Márgenes. Creo que hay otras personas mucho más calificadas para hablar de eso. Y antes de leer algo que preparé, creo que hay que compartir la idea de que que la vida de Nelson no solamente fue larga y prolífica, sino también muy compleja. Y él abarcó, vivió, pasó, escribió sobre muchas dimensiones de la vida nuestra en el país, ¿no? Y entonces, así como Aldo ha hecho una selección, yo también tengo que hacer una selección de algunas cosas que de alguna manera no necesariamente son las más importantes, sino las que en este momento me provoca compartir y comentar con ustedes, de algunos recuerdos más bien personales. No voy a hacer una reflexión sobre la relación de Nelson sobre la antropología tampoco. Quizá el testimonio de Alex hace un momento hable mejor de cómo la obra y el trabajo de Nelson atraviesa las disciplinas, ¿no? Y entonces más bien voy a concentrarme en una
no reseña, pero sí en algunos recuerdos que quiero compartir con ustedes. Voy a tratar de leer bien este texto que hice. Empezando por cuando conocí a Nelson, y en verdad fue inicialmente por referencias que eran confusas para mí cuando a finales de la década de 1970 ingresó en la maestría de Sociología en nuestra universidad. De él se decía, con expectativa entre amigos y compañeros, que era un flaco cabezón que estaba en la cafetería, un destacado líder e ideólogo político que entraría en debate y conflicto con sus profesores y compañeros de otras tendencias de izquierda en las clases de sociología, y que por lo tanto los cursos de la maestría iban a ser sumamente interesantes. Recordarán que la maestría en Ciencias Sociales tuvieron un amplio sistema de becas gracias al apoyo de la Fundación Ford, entiendo. No solo respondían a una necesidad de formación, en la inquieta década de 1970 eran también una oportunidad que permitió que se encontraran en la maestría docentes jóvenes como Tito, Gonzalo, y otros un poco más mayores, pero también jóvenes como, no sé, Sinesio López, Rolando Ames, en fin, nuestras jóvenes que iniciaban la carrera de sociología o que trabajaban en la carrera de sociología. Y estos docentes de la Católica se encontraron en la maestría con estudiantes, docentes universitarios y jóvenes militantes políticos de provincias y del extranjero, que llegaban a la maestría por diversas razones, ¿no? Las becas les facilitaban un medio para vivir en Lima, además de una oportunidad para desarrollar su formación profesional o académica. Pero según Nelson, él se presentó al posgrado por orden del partido en el que militaba, pensando que ese sería un modo de recabar fondos para el partido. Para él, la beca le permitiría estudiar sin dejar de dedicarse a la militancia partidaria. Ciertamente, hubo debates y se dedicó a la política, pero además la investigación histórica terminó por ganarlo. Cuando finalmente conocí personalmente a Nelson, fue cuando Tito, su asesor de tesis, como ya se ha contado, y mi esposo, decidió que antes de regresar a nuestra casa iríamos a la de Nelson a asegurarnos que no estaba abandonando la redacción de la tesis en favor de la militancia. Visto a la distancia, creo que eso no tenía chance de ocurrir, pero en ese momento parecía. Para Tito, la tesis de Nelson no solo era novedosa, sino también necesaria en la discusión histórico-política sobre el país. A mí, cuando llegamos, me impresionó el joven, efectivamente flaco, no cabezón, que exhibía una guitarra en la pared y estaba encantado con que el niño del primer embarazo que esperaba su esposa, Nati Valier, le gustara la música. Discutió algo con Tito y le aseguró que no abandonaría la redacción de la tesis y nos fuimos. Para entonces había desarrollado una cierta relación de amigos y de interlocutores críticos que nunca se perdió. Digamos que entre ellos se cumplió muy temprano esa sentencia de Tito: discrepar es una forma de aproximarnos. Yo diría que Nelson fue también bastante competitivo. Podríamos decir que felizmente lo fue, porque eso lo llevó al debate inteligente y erudito y a una abundante producción de libros y artículos sobre temas cruciales, así como posturas firmes sobre los avatares del país. Nelson, ya se dijo, nació en Huancayo, el último de una larga fila de hermanos, uno de los cuales había estudiado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Él llegó allí siguiendo los pasos de su hermano a estudiar agronomía.
como cuenta en la entrevista con Drinot y como solía contar personalmente. Pero voy a leer lo que dice Nelson en la entrevista. Creía que el problema del mundo era el hambre y que se solucionaría elevando la producción agraria. Al final del primer semestre me di cuenta que la cuestión no era técnica, sino política. El problema no estaba en la producción, sino en la distribución de la riqueza. Y se pasó a sociología. Pero según cuenta él mismo, sus nuevos compañeros y profesores sabían más que él y habían leído libros que él desconocía, que no había visto ni por el forro. Él venía, dice Nelson, en desventaja. Así que se dedicó a leer todo lo que podía para estar a la altura y saber más que ellos. Leer, estar al día con la más reciente producción académica y política y los adelantos en la innovación tecnológica en comunicaciones se convirtió en un hábito que recomendaba y en un hobby. No sé cuándo abandonó la militancia partidaria, pero la mirada atenta y crítica sobre los rumbos que tomaban el país y la necesidad de pronunciarse sobre ellos desde la investigación social e histórica nunca lo abandonó. Y tampoco el esfuerzo por engarzar los temas que le despertaban curiosidad con su trabajo concreto y una reflexión social pertinente. Solía contar que combinaba el trabajo de promoción con la investigación histórica en DESCO, haciendo malabares para justificar y conseguir fondos para poder hacer investigación histórica en un centro de promoción. En DESCO, creo, no eran los únicos que entendían por entonces que la investigación, incluso histórica, de calidad, era fundamental para el desarrollo. En verdad, era un centro de producción intelectual y referente muy importante. Sin embargo, no existía entonces la figura laboral donde la investigación fuera la primera fuente de ingresos del profesional. Yo le seguía la pista de lejos a través de sus publicaciones y su participación en congresos, conferencias en Sur y en Márgenes, en que participaba con Tito. Venían después de estas conferencias y congresos y reuniones las anécdotas sobre las ocurrencias, tesis y proyectos conjuntos de parte de Tito. Y luego vinieron también los recuerdos de Nelson sobre las ocurrencias de Tito. Ambos compartían un gusto por el chiste, digamos. Y ambos tenían una envidiable memoria. Pero cuando necesitamos ayuda extracurricular para uno de nuestros hijos, fue él quien propuso a Nati Valier para apoyarlo. La relación de amistad y los encuentros se fueron estrechando. Llevábamos al niño a casa de ambos, visitábamos a Nati, empezamos a participar un poco más en la vida familiar mutuamente, ¿no? Así Nelson fue una de las personas que estuvo para apoyar cuando Tito enfermó y murió. Fue de los amigos y amigas que no solo pedían informes o daban consejos expertos, sino que nos ayudaban a mantener la vida cotidiana activa y significativa y proporcionaban calor y también distracción. Una terca apuesta por el sí y la esperanza que lo acompañó a Nelson también más adelante. Y después Nelson entró como profesor en la sección de sociología y terminamos compartiendo oficina por algún cambalache que se hacía en aquella época y porque no habían las oficinas de para un único docente como tenemos ahora. En esa oficina pude ver su entusiasmo por las nuevas tecnologías de la información y la manera como hilaba el nuevo juguete tecnológico, trataba las cosas como juguetes, se divertía con ellas, con la investigación y la reflexión social.
así como con la colaboración con el grupo de investigadores que trabajaba también temas similares. Pude ver su interés en la docencia y escuchar sobre sus pequeños trucos y chistes para romper el silencio y convocar la participación de los estudiantes, y su disgusto con las expresiones de discriminación que a veces defendían. Y en cambio, su entusiasmo con las preguntas inquietantes o críticas. No recuerdo a Nelson reunido con muchos estudiantes en la oficina, pero siempre había alguien que pasaba a preguntar o a saludar o a invitarlo a alguna conferencia. Y Nelson, bien dispuesto, salía con él, supongo que al café. Entonces, al patio, al café, a algún lugar. Por entonces adquirimos la costumbre de almorzar juntos y conversar sobre la vida universitaria. Nelson no se guardaba sus opiniones, así que, por ejemplo, escuché resistirse y finalmente aceptar la vigilancia sobre tantos de nuestros comportamientos más usuales que pueden ser o pueden ser interpretados como acoso. Si él sostenía que no se puede decir que alguien no es racista en una sociedad racista, porque la educación y todo el sistema social nos lo han inoculado, lo mismo cuenta con el machismo, y nos ha costado bastante aceptarlo y ajustarnos. Para él fue duro descubrir que tenía Parkinson y ya no podía dictar clases. Se había quedado en blanco, un día vino contando que se había quedado en blanco frente a la pizarra. No podía recordar lo que le habían preguntado, no podía articular rápidamente lo que debía decir, y la frecuencia de esos episodios escaló muy rápidamente. Hizo pronto lo que debía hacer y la universidad lo apoyó. Se dedicó unos semestres a la investigación y a publicar y luego se jubiló, pero siguió trabajando. Estaba escribiendo un libro sobre las entrevistas que como miembro de la CBR le había hecho a Abigail Guzmán cuando ya no pudo más. Entre los maestros, colegas, compañeras, estudiantes y colaboradores, amigos, que encontró a lo largo de la vida en tantos espacios en que estudió, militó y trabajó de diferentes maneras, Nelson hizo muchos muy buenos y queridos amigos a los que mantenía lo más cerca posible. Se entusiasmaba con las oportunidades de encontrarlos, hacer música o discutir con ellos o una llamada telefónica, y le dolía y acompañaba sus problemas. Yo, y creo que todos nosotros, vamos a extrañar su presencia, su oído atento, su apoyo discreto. Gracias. Muchas gracias a ambos por estos recuerdos, y vamos a pasar ahora a mirar un pequeño video que la facultad ha preparado para recordar a Nelson. Yulisa.
para seguir recordando a Nelson, los invitamos a pasar, por favor, tenemos algo para compartir y poder seguir conversando y recordándolo.